Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Hola a todos, qué gusto es estar aquí nuevamente compartiendo acerca de la palabra del Señor. Estamos transmitiendo este mensaje desde Iglesia Cristiana Jesucristo y estamos en la ciudad de Guatemala transmitiendo a diferentes lugares a través de diferentes canales de comunicación. Así que esperamos que podamos entregar el día la palabra del Señor, la palabra que Dios tiene para tu vida y también para mi vida definitivamente, y que podamos disfrutar y encontrar la voluntad de Dios en medio de lo que vamos a estar hoy compartiendo. Sabemos de que nuestro Dios y nuestro Señor nos ha permitido hoy la oportunidad de escuchar un mensaje, y me incluyo ahí porque no solo voy a estar compartiendo o siendo usado para compartir un mensaje, sino yo también voy a estar escuchando esto a través de lo que el Señor pues nos permite escuchar. Y yo sé que quizás tú estás ahí escuchando esto en cierto momento, en cierto lugar. Y quiero que sepas de que definitivamente Dios es el que nos permite a cada uno de nosotros la oportunidad de escuchar un mensaje a tiempo y afuera de tiempo. Así nos dice la palabra de Dios, que Dios nos habla a tiempo y aún fuera de tiempo. Y a lo que se refiere ahí es de que Dios en su misericordia nos habla aún cuando ya el tiempo ha pasado. Dios nos habla porque Dios nos ama y Dios desea que seamos salvos. Dios desea que crezcamos. Dios desea que extendamos nuestro espíritu, nuestro corazón, que seamos ensanchados en bendición y en entendimiento y conocimiento de Dios. Y que no nos quedemos como estábamos hace unos minutos, sino que a partir de este momento algo nuevo suceda en nosotros. Y por eso es de que Dios te está hablando a ti y te está hablando a mí a través de este mensaje, y así lo hace Dios con cada uno de los mensajes que Él envía a nuestro corazón y a nuestra vida.
por favor también siéntete en libertad de compartir este mensaje con personas que tú consideras que necesitan escuchar este tema. Y hablando del tema, hoy vamos a comenzar una serie de mensajes, de predicaciones acerca de un tema que el Señor ha estado poniendo en mi corazón ya de hace un tiempo y que de alguna manera se ha estado vivificando más en mí, y yo creo que es el tiempo apropiado para comenzar esta serie con el tema de la gloria de la aflicción. La gloria de la aflicción. Yo creo que vivimos en tiempos donde todos estamos pasando por un cierto nivel de aflicción o un cierto tipo de aflicción. Hay tantas aflicciones, ¿no? Hay aflicciones económicas, aflicciones de salud, aflicciones familiares, aflicciones de relaciones, aflicciones sociales, aflicciones de guerras y de rumores de guerras, como dice en los evangelios. Pero hay tantas aflicciones hoy en día y muchas veces estamos nosotros en tiempos en los que quizás nosotros no estamos experimentando ninguna aflicción importante, pero vemos a otros cerca de nosotros experimentando aflicciones. Y creo de que la razón por la que este tema es importante para todos, es porque todos estamos en medio de algún tipo de aflicción. Y esas son buenas noticias. Buenas noticias. El Evangelio de Jesucristo son buenas noticias. Y el Evangelio de Jesucristo habla mucho acerca de la aflicción. Y la aflicción para los que aman a Dios son buenas noticias. Muy buenas noticias, porque hay una gran gloria en cada aflicción. Cada tipo de aflicción nos lleva a una gloria en Dios, en Jesucristo. El Espíritu Santo nos guía a veces a las aflicciones para que podamos obtener una gloria que sería imposible de obtener si no pasamos por ellas. Y yo sé que muchos que piensan en la posibilidad de que al ser cristianos, lo que eso significa, o que al venir a Cristo lo que significa es no tener aflicciones. Yo sé de que hoy en día hay un mensaje muy tentador ahí en el mundo, un mensaje que resuena por medios de comunicación y es un mensaje que atrae, Muchas veces pensamos de que si un ministerio, si un predicador, si un ministro está dando un mensaje equivocado donde dice de que el evangelio es no sufrir, a veces pensamos que la culpa es del ministro, del ministerio o de la persona, pero muchas veces la culpa también es de las personas que se agolpan a escuchar ese mensaje. En la economía, si estudiamos economía, vemos de que hay una oferta y una demanda. Y lo que nos dice la economía es de que si no hay demanda, si nadie quiere algo, pues no va a haber una oferta, nadie lo va a vender. Si de repente nadie necesita petróleo o gasolina, pues se va a dejar de vender petróleo y gasolina. Los que venden van a dejar de vender porque nadie lo compra. Y bueno, un mensaje cómodo, un mensaje engañoso, un mensaje donde el evangelio se vuelve un evangelio que elimina la aflicción como una parte de la vida. Si ese evangelio no tuviera demanda, lo dejarían de predicar y se dejaría de escuchar. Entonces, creo yo que ambas partes juegan un papel importante en por qué este tipo de mensajes abundan tanto en los medios de comunicación y en muchas iglesias, y porque también mucha gente se acerca a escucharlos. Pero la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios que una de las glorias que Dios tiene es encubrir un secreto. Y la palabra de Dios, la Biblia, está llena de secretos,
llena de secretos. Créeme que un libro con tantas páginas debe ocultar muchos secretos. Y es un libro que se ha estudiado por generaciones, por generaciones. Y no solo es en este formato de texto. La palabra de Dios la encontramos en la naturaleza. Así lo dice Romanos, el libro de Romanos, que en la naturaleza podemos conocer a Dios. En el libro de los Salmos nos dice que un día le comunica la palabra de Dios a otro día, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Podemos encontrar la palabra de Dios en los cielos, en la naturaleza, en lo que Dios nos permite vivir, en las experiencias. En la Biblia vemos personas que experimentaron cosas que Dios les dio, que no podían ser descritas. El apóstol Pablo dice la Biblia de que vio cosas a través de visiones que no podía explicar. No habían palabras, no existían las palabras para explicarlo. Y así el Señor nos va a dar su palabra a través de muchos medios, y está en nosotros inquirir lo que dice su palabra. Eso es lo que dice en el libro de Proverbios, que es la gloria de Dios encubrir un asunto, pero la gloria de los reyes es inquirir en ese asunto. Así que la palabra de Dios está llena de la gloria de Dios, llena de la gloria de Dios. Y yo creo de que a veces Dios encubre estas cosas para que encontremos mayor satisfacción al encontrarlas, para que nos gocemos al encontrarlas, para que seamos transformados en el proceso de encontrarlas. ¿Saben? Hablábamos acerca de la oferta y la demanda en economía, que a veces cuando algo abunda pierde su valor, cuando algo escasea sube su valor. Y sabe de que han descubierto el día de hoy los científicos y astrónomos han descubierto planetas y lunas alrededor de los planetas, e incluso asteroides que andan por ahí en nuestro sistema solar, que están llenos de tesoros. Algunos asteroides están repletos de oro. Tanto oro, dice, a veces hay algunos asteroides en el sistema solar que tienen tanto oro que si los tuviéramos aquí en la Tierra, el oro dejaría de valer. Sería el oro como una piedra más. Pero en nuestro planeta el oro escasea. Y el hecho de que sea escaso lo hace muy valioso. Pues bueno, las verdades de Dios son muy valiosas. Y son valiosas porque cuesta hallarlas en ocasiones. Cuesta hallarlas. Y requiere un esfuerzo. Y por eso es de que muchas veces no escuchamos este tipo de mensajes, porque requiere un esfuerzo comprenderlos, requiere un esfuerzo asimilarlos y requiere un gran esfuerzo vivirlos. Pero con un gran esfuerzo viene una gran recompensa. Así que cuando nosotros asimilamos estos mensajes que son difíciles de encontrar y difíciles a veces de digerir y a veces un poco difíciles y retadores de comprender, Dios nos recompensa por el esfuerzo. Al final, el Espíritu Santo es el que revela a nuestros corazones aquellas cosas que estamos dispuestos a escuchar, dispuestos a entender. El profeta Isaías le decía al Señor, no solo de él mismo, sino algo que Cristo también experimentó, que Jesucristo experimentó en la tierra. Le decía al Señor, ¿quién escuchará nuestro mensaje? ¿Quién escuchará nuestro mensaje? Y también Cristo decía que cuando venga en su segunda venida, Él se preguntaba si hallaría fe en la tierra. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre en la tierra? Y lo que esto nos da a entender es de que muchas veces el número de personas
que están dispuestos a escuchar el mensaje de Dios y a tener la fe en el mensaje de Dios, pueda que sea escaso, Nosotros y Dios desea una cosecha abundante de almas, En el Evangelio Cristo nos dice que Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos procedan a salvación. Pero requiere de nosotros un deseo de agradar a Dios, de tener un oído dispuesto a escuchar lo que Dios nos quiere decir, no importando si nos conviene o no nos conviene. Al final, todo le conviene a aquel que ama a Dios. Pero aun cuando no entendemos lo que Él nos está diciendo, lo que Él nos está pidiendo, requiere un esfuerzo. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, de su tierra natal en Mesopotamia, y empezó a viajar hacia la tierra prometida, hacia Israel, nos dice la palabra de que él salió sin saber a dónde iba. Dejó su hogar, que no es nada fácil. Dejó su familia, que no es nada fácil tampoco, para hacer la voluntad de Dios. Él sabía que Dios lo iba a bendecir y que Dios lo estaba llevando a un lugar para bendecirlo, pero tuvo que hacer un esfuerzo para alcanzar eso. Hoy en día yo sé que todos los padres de familia tienen un dicho que le dicen a sus hijos, y todos los hijos han escuchado ese dicho de parte de sus padres, y es que todo requiere un esfuerzo. Todo quiere un esfuerzo. A mí me decían mucho, son mis papás, todo quiere su esfuerzo, todo requiere un esfuerzo. Así que hoy vamos a ver algo que requiere un gran esfuerzo, pero que la recompensa es inmensa, indescriptible. No voy a tratar de describirlo porque no hay manera de describir la gloria que Dios tiene para cada uno de nosotros en las aflicciones. Y yo quiero comenzar diciendo esto. Si tú en este momento, hoy en día, al momento que estás escuchando este mensaje, no estás experimentando ni una sola aflicción, pero ninguna sola, ni una, absolutamente ni una. Y ya tienes bastante tiempo sin experimentar ninguna aflicción en lo absoluto. Yo quiero que le preguntes a Dios qué está pasando. ¿Por qué no estás padeciendo ninguna aflicción? ¿Por qué? Es muy contradictorio, ¿no? No se escucha estos mensajes en la mayoría de medios, y sobre todo hoy en día. Yo recuerdo todavía el día, siendo yo muy pequeño, un niño, apenas tengo memoria de eso, pero recuerdo todavía los tiempos en que aquí en Guatemala, ser evangélico, ser un seguidor de Cristo, fiel a la palabra, porque todo mundo en este país es cristiano, todo mundo cree que Dios existe y todo mundo cree en Jesucristo y que Jesucristo es el Hijo de Dios, todo mundo lo cree, pero ¿quién lo vive? Eso ya es otro tema totalmente distinto. Pero recuerdo que en ese tiempo ser evangélico o ser cristiano evangélico, lo que significaba eso era que alguien estaba no solo creyendo en la Biblia, sino estaba tratando de vivirla. Y eso conllevaba persecución, eso conllevaba distanciamiento de la sociedad, de la familia, eso conllevaba perder amigos, perder familiares. Yo recuerdo muy bien de niño, habían ciertos familiares muy cercanos a nosotros que, pues, como es muy común en nuestro país y en la mayoría de países, creo yo, les gustaba tomar mucho alcohol. Y recuerdo de que pues, en mi casa, cuando Cristo llegó a nuestro hogar, eso fue una de las cosas que se eliminó en mi casa. El alcohol, la embriaguez era totalmente prohibida en nuestra familia y en nuestro hogar.
Y recuerdo que eso causó que que varios familiares dejaran de hablarnos, de visitarnos, de convivir con nosotros, solo porque uno decide tomar en serio la palabra de Dios, solo porque uno decide tomar en serio el caminar con Dios. No es de que fuéramos perfectos, al contrario, distamos mucho de la perfección y todavía seguimos distando mucho, pero pequeños pasos como esos nos van usualmente a separar de personas y de circunstancias. Así que bueno, y ese es el concepto de la santidad, ¿no? Separación del mundo y para Dios. Nos separamos del mundo para acercarnos a Dios. Entonces este es un mensaje de ese tipo. Este es un mensaje que nos trae una visión nueva. Este mensaje no es práctico. Yo sé que los mensajes prácticos son muy buenos. A mí me encantan los mensajes prácticos, aquellos que dicen, bueno, haz A, B y C y el resultado va a ser esto. Haz esta serie de pasos, toma esta serie de acciones y el resultado va a ser esto. Y va a ser un resultado beneficioso para ti, para tu familia y para quien te rodea. Bueno, este no es un mensaje así. Este es un mensaje de visión. Este es un mensaje que viene a tratar de transformar la manera en que pensamos, para que dejemos de pensar un poquito más como el mundo y empecemos a pensar un poquito más como Dios. Que separemos nuestra mente un poco del mundo para acercarla un poco más a Dios. Este mensaje tiene el objetivo de darnos una visión renovada, de cambiar nuestro entendimiento y de darnos una dirección, una luz hacia dónde ir. No es un mensaje que nos va a alumbrar todo el camino, pero sí nos va a poner una lumbrera al fondo del camino. Sí es un mensaje que trae luz al final del túnel. Muchos de nosotros, si no es que la mayoría, o quizás todos los que estemos escuchando este mensaje, vamos a estar atravesando por un túnel de diferente tipo. Y anhelamos encontrar esa luz al final del túnel. Pues este mensaje tiene la intención de traer esa luz al final del túnel. Es un mensaje que viene a ayudarnos a cobrar fuerzas en medio del camino. Quizás estamos cansados en nuestro caminar de la vida, quizás tenemos ciertas frustraciones, ciertas decepciones, ciertos desencantos con la vida, o más bien con el Evangelio o con la caminata en Cristo, porque yo creo que la vida siempre nos va a desencantar, pero es el Evangelio, las buenas noticias de Cristo, las que nos traen alegría. Y yo creo de que, como dice en el libro de Proverbios, que sin visión el pueblo se desenfrena. Y yo creo de que a veces nos desenfrenamos en la vida, nos perdemos en la vida y nos alejamos de la fe en Cristo porque no tenemos una visión clara, no hemos recibido una visión clara. Y lo que me gustaría que este mensaje haga en cada uno de nosotros es aclararnos más la visión, darnos una visión más amplia, más clara, más transparente, más limpia, que nos ayude a proseguir en el camino, que nos fortalezca, que venga a ser como aguas limpias, aguas frescas, que nos sacie la sed y nos ayude a perseverar en el camino de la vida, en el camino angosto, como lo llama Cristo. Y que de alguna manera sea como aguas vivas, como alimento fresco que nos pueda sustentar. Es como aquel alimento que recibió el profeta Elías, según nos dice la Biblia, antes de hacer una caminata enorme a través de todo el desierto del Sinaí. Y recibió alimento divino de parte de Dios y le dio fuerzas para caminar por días sin descansar. Y ese alimento es el que yo deseo recibir y deseo que tú recibas también. Y ese es el propósito de este tema, de que al ver la gloria que Dios tiene para nosotros en cada aflicción, seamos capaces de atravesar toda aflicción y ser victoriosos en
toda aflicción, para que entremos al reino de Dios en victoria, con las heridas de la victoria, que podamos entrar como soldados, con nuestras armaduras, quizás rotas, quizás desgastadas, quizás con nuestra espada ya desgastada y nuestro escudo desgastado, pero en victoria, en victoria. ¿Qué pensarías tú si envías a un soldado a la guerra y el soldado regresa con sus botas limpias, con su ropa como nueva? Bueno, lo que dirías, este soldado no fue a ningún lado. Y es lo que sucede a veces cuando queremos pasar esta vida sin pruebas, sin aflicciones, sin heridas, sin heridas. Yo recuerdo una vez que yo estaba en el gimnasio haciendo ejercicio y me estaba esforzando, ya llevaba bastante tiempo esforzándome, llevaba un buen tiempo de no perder ritmo, ejercitándome en el gimnasio y me estaba esforzando, estaba tratando de levantar más peso, de que mi cuerpo resistiera más, de que mi cuerpo tuviera más capacidad física. Y recuerdo que en una de esas, estando haciendo un ejercicio, una pesa me cayó en la mano, me cayó así en la mano, no me di cuenta y se me cayó en la mano y me abrió uno de los dedos, se me abrió la piel en uno de los dedos, incluso se salió la carne del dedo. Y ahí se miraba la carne, la piel abierta y la carne de fuera. Y pues Dios me ha dado la oportunidad de tocar un poco el piano. Toco un poco el piano, me gusta tocar el piano. Y para tocar el piano se necesita tener bien los dedos. Entonces, cuando me vi eso, lo primero que se me vino a la mente es: esto me va a perjudicar al tocar piano. Pero por otro lado, inmediatamente me vino otro pensamiento, porque me iba a poner triste, me iba a sentir mal, porque no sé, ahora mi dedo iba a quedar mal y iba a tener problemas para tocar el piano. Pero inmediatamente me vino otro pensamiento, que yo pienso que venía del Espíritu Santo, y el pensamiento me dijo: esta herida te va a recordar el esfuerzo que has puesto en el gimnasio. Entonces eso me quitó toda preocupación, todo pensamiento de ¿qué me va a afectar esto? Y ahora aquí tengo la herida todavía, ya está cerrada, pero se puede ver muy fácilmente. Y cada vez que me la veo recuerdo, digo, tengo que hacer ejercicio, tengo que esforzarme. Y recuerdo que llegué ahí a la enfermería, tuve que ir a un hospital porque en la enfermería no pudieron arreglármelo. La gente se asustaba cuando me miraba la carne de fuera, pero al final me lo arreglaron, me dolió, pero por alguna razón yo estaba contento. No sé, eso era algo de Dios, porque no soy alguien que se contenta con las aflicciones. Y esta era una pequeñísima, ínfima aflicción, pero me sentía contento y yo no entendía por qué. Dije: Señor, ¿por qué me siento contento con esto? Pero me di cuenta de que era una herida que me iba a servir, una herida que me iba a recordar algo, una herida que me iba constantemente a traer recuerdo de que mi cuerpo tiene cierta fuerza, cierta capacidad, y que tengo que ejercitarlo, tengo que esforzarme en eso. Ahora, eso es un ejemplo muy sencillo acerca de cómo a veces las heridas que Dios permite en nuestra vida nos van a traer mucha gloria. Recordemos, una de las mayores glorias de Cristo, Cristo tiene toda la gloria y tiene muchas glorias, pero una de sus mayores glorias son las heridas en su cuerpo. Tiene horadada sus palmas, tiene agujeros en sus palmas. El día que nosotros veamos a Cristo en forma física, cara a cara, una de las cosas que vamos a notar es de que en las palmas de sus manos van a haber agujeros, en las palmas y en sus pies, en sus tobillos. Y en su costado, si el Señor nos permite verlo, vamos a ver también una cicatriz, una herida ahí. ¿Y por qué? Eso es parte de la gloria de Cristo, porque en esas heridas Él nos demuestra su amor, Él nos demuestra su poder, Él nos demuestra su sacrificio, Él nos demuestra su bondad, Él nos demuestra lo que está dispuesto a hacer por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Eso es lo que Él nos muestra, es la gloria que Él tiene. Entonces imagínate que tú llegas
delante de Dios y no tienes ninguna herida. Llegas así como llegaste al mundo, sin ni una herida, sin nada que demostrar. Lo que el Señor va a pensar es, tú te escapaste de la guerra, ¿verdad? A ti te envía a la guerra y te escapaste del ejército, desertaste de alguna forma porque no veo que tengas ni una herida, no tenés nada. Y esto es, yo creo, parte de lo que Dios desea en nosotros, es que nosotros tengamos algo de que glorificarnos, algo que dar, algo que traer. Pero bueno, esto es solamente la introducción y quiero avanzar un poquito en lo que vamos a estar viendo en esta serie. Va a ser una serie de 4 mensajes, 4 partes, y vamos a dividirlo en áreas, en las 4 áreas en las que todos los cristianos vamos a experimentar aflicción y la gloria que Dios trae en esas áreas. Y hoy quiero que hablemos del origen, de por qué, de cuál es la razón. Una de las cosas que los niños siempre preguntan es ¿por qué? Creo que los niños, todos sabemos que pasan por una etapa, la etapa del por qué. Todos preguntan por qué. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué existe la luna? ¿Por qué hay estrellas? ¿Por qué hay un mar? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué los perros tienen cola? ¿Por qué los gatos tienen garras? ¿Por qué tengo que comer esto? ¿Por qué no puedo comer aquello? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer aquello? La etapa del por qué. Y esa etapa es muy importante. Si alguna vez quieres sentirte retado en tu conocimiento de la palabra de Dios, te invito a que vayas a darle clases a los niños. Y ellos te van a retar más que cualquier otra congregación de adultos. Porque van a preguntar muchos porqués. ¿Y por qué es que Dios decidió reservar su gloria en medio de las aflicciones? ¿Por qué? ¿No era más fácil que simplemente nos diera la gloria sin ninguna aflicción? Bueno, la razón es porque nosotros así lo determinamos. No fue una decisión que Dios tomó, fue una decisión que nosotros tomamos. Es más, de hecho, Dios en su misericordia no ha traído a nosotros lo que realmente hemos pedido, sino en su misericordia y sabiduría nos ha dado algo mejor. Y yo quiero que vayamos al libro de Génesis, el libro de los orígenes de todas las cosas pertinente al ser humano. Y quiero que entendamos de que si no comprendemos el origen de todas las cosas, nos vamos a perder. Es como si nos dieran un mensaje o un recado o un mandado y en el camino se nos olvida a qué íbamos. ¿No te ha pasado a ti de que a veces vas a un lugar y dices, ¿y a qué venía? ¿A qué venía? Se te olvidó el origen de por qué estabas haciendo eso. O tú envías a alguien, a un hijo o a alguien más a que haga algo y regresa y le preguntas, ¿hiciste esto? Se me olvidó, se le olvidó el origen. Bueno, así es vivir sin entender el origen de las cosas. Es como si viviéramos sin saber por qué estamos viviendo, porque no sabemos el origen, de dónde viene lo que estamos haciendo. Y por eso es tan importante el libro de Génesis en la Biblia. Es definitivamente uno de mis libros favoritos, así que lo cito mucho. Pero quiero que entendamos que el origen de por qué somos afligidos y por qué Dios ha determinado traernos a la gloria a través de la aflicción, ¿por qué es esto así? Y esto nos va a ayudar a vivir de una manera, nos va a ayudar a vivir con contentamiento, porque no vamos a tener a quién culpar, sino que vamos a entender de que la culpa es nuestra, pero aun cuando la culpa de todas estas cosas es nuestra, Dios es tan misericordioso que no ha traído sobre nosotros las consecuencias de esta culpa. Entonces, quiero que veamos el origen de todas las cosas en Génesis capítulo 1. Y vamos a avanzar rapidito, solo quiero que
tengamos una idea ligera de dónde venimos, qué pasó al principio y cómo es que Dios determinó el curso de nuestra vida a partir de esto. Y dice en el versículo 1 y versículo 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, en el verso 2 dice que estaba desordenada, vacía, y habían tinieblas sobre la tierra, y había un abismo, y parecía como que la tierra estaba en caos, estaba mal, estaba destruida hasta cierto punto. Y en el libro de Isaías se nos dice de que Dios no crea cosas sin propósito o cosas vacías. Y esto pues viene a contrarrestar un poco este pasaje, porque si Dios creó los cielos y la tierra, pues ¿por qué estaba la tierra desordenada y vacía y llena de tinieblas? ¿Y que acaso Dios cuando crea las cosas no las crea bien de un solo? Entonces lo que vemos aquí es de que algo pasó en la tierra y estaba la tierra muy mal, muy mal. Entonces vemos que el Génesis comienza con las cosas mal, con las cosas estando mal. ¿Y qué es lo que hace Dios? Lo que Dios siempre hace. Y esto lo vemos desde aquí, desde Génesis, capítulo 1 y verso 3, hasta el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Es algo que está en toda la Biblia, toda la Biblia. Y si tú has estado caminando con Dios y aún no te habías dado cuenta de esta verdad, hoy va a cambiar tu vida. Hoy va a cambiar tu vida, porque vas a ver una verdad acerca de Dios que va a cambiar cómo ves todo en la vida. Y dice en el versículo 3, después de que todo esto estaba mal y la tierra estaba oscura, etc., dice en el verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sea la luz, y fue la luz. Y en el verso 4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora, hay un dato curioso aquí que quizás tú no te habías percatado, yo no me había percatado, pues hace poco lo empecé a notar y que me pareció a mí tan hermoso y plantea el patrón de por qué Dios permite las aflicciones, pero a través de las aflicciones nos trae a la gloria. Y yo quiero que veas eso en la naturaleza nuevamente. Quiero que experimentes y lo palpes al ver los cielos, al ver la luz, al ver la oscuridad. Por favor, pálpalo para que te quede claro y fortalezca tu fe y fortalezca tu caminar en Dios. Y estés más seguro que nunca de la gloria que Dios tiene para ti y para mí. La gloria venidera que Dios tiene para ti y para mí. ¿Por qué Dios en esta vida presente, en este sistema en el que estamos, en la naturaleza en la que vivimos, por qué Dios puso la luz con las tinieblas? ¿Por qué tenemos un día y una noche? ¿Por qué lo determinó Dios así? ¿Por qué fue decisión de Él? ¿Por qué Dios nos da el día con la luz y nos da la noche privada de luz? ¿Por qué? Alguien dice, bueno, porque así son las cosas. No, así no son las cosas. No para Dios. En Apocalipsis, capítulo 22, quizás un poquito antes, perdón, es en el capítulo 21, en Apocalipsis capítulo 21, vemos el cielo nuevo y la tierra nueva. Y una de las cosas que se nos dice acerca de la eternidad, del cielo nuevo, cuando esta vida pase y este mundo pase y todo este sistema solar, no sé qué tantas cosas, incluso no sé si este universo va a pasar, pero cuando todo esto se acabe y comience el momento de la eternidad con Dios, una renovación total de la creación, una de las cosas que sucede es de que Dios va a eliminar la noche. Dios va a eliminar la noche. Estoy tratando de encontrar aquí el versículo, pero está en el capítulo 21 de Apocalipsis, si tú lo quieres revisar.
Y una de las cosas es de que no hay noche. Está en el versículo 25. Dice, hablando de la nueva Jerusalén, la ciudad que Dios va a construir para su pueblo, y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Ahí no habrá noche. Es decir, en la eternidad no va a existir la noche, no va a existir la oscuridad. ¿Por qué entonces en esta vida, en este tiempo, hay noche? ¿Por qué? Bueno, yo en lo personal veo en la Biblia constantemente que después de las tinieblas, después de la oscuridad, siempre viene la luz. De hecho, en todo el capítulo 1, cuando vemos cómo Dios crea las cosas, siempre termina con la mañana. Es decir, por ejemplo, en el versículo 5 dice, del capítulo 1 de Génesis, dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, menciona la tarde primero, y la mañana, un día. Y así se va a los 7 días. Después dice, hizo esto, hizo lo otro, dice, y fue la tarde, y después la mañana. Y fue la tarde, y después la mañana. De esa descripción es de que los hebreos y los judíos en sus calendarios determinan de que el día comienza en la tarde. O sea, el día comienza al caer el sol. Cuando el sol cae y empieza la noche, ahí comienza el día. Y el día comienza con la noche y termina con la mañana. Entonces primero la tarde, tarde y noche, y después es la mañana cuando está la luz. Y así lo planteó Dios. Él puso siempre, cuando Dios contó los días, lo contaba primero como la tarde y después como la mañana. ¿Por qué? ¿Y por qué Dios nos dejó las tinieblas en esta vida? Pues Dios nos quiere recordar que después de una tiniebla, después de una oscuridad absoluta, siempre viene la luz. Pero es después. Yo sé que todos, porque es nuestra naturaleza, todos queremos vivir en la luz perpetua, sin aflicciones, sin problemas, sin oscuridad. Todos queremos siempre tener la vista clara. ¿Qué pasa en la noche? ¿Qué es lo primero que hacemos en la noche? Lo primero que hacemos cuando cae la luz del sol es prender la luz eléctrica. Es lo primero que hacemos, porque necesitamos la luz. Somos seres creados para la luz. No hemos sido creados para la noche. En la noche nosotros dormimos, descansamos, porque no tenemos nada que hacer en la noche. La noche, cuando comienza, lo primero que hacemos es encender la luz de la casa, encender la luz del cuarto. Si vamos manejando en la calle, encender las luces del carro para poder ver. Si estamos caminando, esperamos tener postes eléctricos con luz para que veamos el camino. Si no hay postes eléctricos de luz, ponemos una linterna para guiarnos en el camino. Pero somos seres que necesitamos y deseamos vivir en luz, porque en la oscuridad no vemos nada. Fuimos creados para ver con claridad, para ver cosas buenas, para ver en dónde caminamos, qué tocamos, qué hacemos. Es nuestra naturaleza. Y por eso es de que en la eternidad, como lo dice Apocalipsis 21, vamos a vivir en un lugar donde siempre va a haber luz. En la eternidad con Cristo siempre va a haber luz. No va a existir la noche, no va a existir la oscuridad. ¿Por qué entonces Dios decidió dejarnos la oscuridad en esta vida? Nuevamente, es para recordarnos de que antes de que salgamos a la luz de la eternidad con Cristo, tenemos que pasar por unas tinieblas. Es irrevocable. Si nosotros somos capaces de detener al sol para que no salga, y somos capaces de detener a la luna para que no salga, entonces seremos capaces de vivir sin aflicción. Y voy a repetir eso otra vez. Si somos capaces de detener al sol para que no se ponga, sino que se quede ahí todo el día, y detener a la luna, la noche, para que no salga, entonces vamos a ser capaces de vivir esta vida sin aflicción. En otras palabras, no se puede. Pero Dios en su misericordia nos ha dado esa señal en el cielo. Y lo hizo desde el principio.
fue una señal para nosotros de que siempre habría oscuridad, pero que siempre, siempre sin falta, irreparablemente, siempre iba a venir la luz de la mañana después de la oscuridad. Y así es la gloria de Dios. Llega después de la oscuridad. Siempre llega, siempre llega. Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, para aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Probablemente tú te sabes ese verso de memoria, pero si no te lo sabías de memoria y nunca te lo habían dicho, hoy memorízatelo. Hoy memorízatelo. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que sus propósitos son llamados. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Aquellos que aman a Dios. Si tú amas a Dios, no importa la oscuridad en la que estés, la noche en la que estés, va a venir la luz después. Va a venir la luz. A veces las noches son largas. Uno quisiera que la noche durara solo 1 hora. No, a veces son largas y se extienden por un largo tiempo, pero siempre viene la luz. Siempre viene la luz. Ok, entonces vemos esa señal en Génesis. El principio de las cosas, la tierra estaba desordenada, había una gran oscuridad, tinieblas, pero Dios decidió de alguna manera eliminar las tinieblas, pero solo a la mitad, porque nos quería hacer ver de que después de la aflicción, de las tinieblas y de la oscuridad, siempre nos iba a tener una luz preparada, un día, un calor preparado. Ok, entonces el Señor nos deja esa señal, todos los días la podemos ver, todos los días los podemos recordar de que el Señor nos va a traer la luz después de la oscuridad. Si tú estás escuchando este mensaje y es de noche, ve ahí por tu ventana si es de noche o de día. Si es de noche, dale gracias a Dios porque el día viene. Y si es de día, prepárate y afiánzate al Señor porque viene una oscuridad pronto. Va a ser de noche pronto y vas a tener que pasar por esa noche y por esa oscuridad. A veces queremos tener las comodidades en lo espiritual, las mismas comodidades que tenemos en lo natural, ¿no? En lo espiritual quisiéramos tener luces eléctricas durante la noche y quisiéramos tener linternas. Bueno, las tenemos. Dice el libro de los Salmos que la palabra de Dios es lumbrera, es una lámpara. La Biblia es una lámpara para nuestros pies y una lumbrera para nuestro camino. Así que si tú estás en aflicción, si tú estás en una oscuridad espiritual, si estás pasando por tiempos oscuros, aquí está la linterna. Esta es la luz de tu casa. Esta va a ser la luz de tu casa. Si tú estás pasando por oscuridad, aquí está la luz que tú necesitas tener en tu cuarto, en tu mente, en tu corazón, porque eso va a alumbrar tu camino. Y nuevamente, la Biblia, la palabra de Dios, viene en muchos formatos. Este es el formato escrito, pero está también la palabra que nos viene por el Espíritu Santo. Cuando Cristo ascendió al cielo, sus discípulos le dijeron, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y Cristo les dice, no se preocupen, yo les enviaré a otro consolador, el Espíritu Santo, que les recordará mi palabra, les recordará todas las cosas. Si tenemos comunión con el Espíritu Santo en medio de nuestra aflicción, el Espíritu Santo nos va también a alumbrar con la palabra de Dios. Aun cuando no la estemos leyendo, el Espíritu Santo nos va a recordar. Y veamos aquí que en Génesis 1:2 precisamente nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre la faz del abismo, en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas que rodeaban la tierra. El Espíritu de Dios estaba moviendo ahí. Así que aún en las tinieblas no estamos solos. Solo porque estamos en aflicción no quiere decir que estamos abandonados o estamos solos, aun cuando no vemos a otras personas quizás. El Espíritu Santo estaba en las tinieblas de la tierra desde antes que fuéramos creados nosotros y sigue hoy con nosotros en medio de nuestras tinieblas y de nuestra oscuridad. Ahí está el Espíritu de Dios moviéndose en nuestro corazón, moviéndose en nuestra vida. Entonces, cobremos ánimo. Cobremos ánimo. En medio de la aflicción, el Espíritu Santo está ahí. Mira que está
escrito desde el principio de los tiempos. El Espíritu Santo no se ha alejado de las tinieblas que hay en este mundo, de las tinieblas de esta vida. Ahí está el Espíritu de Dios. Y el Señor sigue con este patrón desde el origen, y veamos en el capítulo 3 y verso 14. Dios, sabemos lo que nos dice la palabra, desde la fundación de la tierra, sabía que como personas, que como seres humanos, como creación, íbamos a caer. Él ya lo sabía. La redención de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz para redimirnos y salvarnos de nuestro pecado y de nuestra maldad, había sido terminada desde antes de la fundación de la tierra. Entonces Dios ya sabía que íbamos a pecar. Pero quiero que veamos un poquito a detalle, y con esto voy a ir ya finalizando, solo para que cerremos lo del origen. Veamos lo que Dios hace cuando caemos en tinieblas, cuando caemos en aflicción, porque somos nosotros los que caemos en la aflicción, los que, por así decirlo, no lo buscamos. Y dice en Génesis 3:14, y Jehová Dios le dijo a la serpiente, esto fue después de que Adán y Eva desobedecieran a Dios y comieran del fruto prohibido, y le dice Dios a la serpiente, por cuanto esto hiciste, la serpiente engañó a Eva, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Maldijo a la serpiente por lo que hizo. Veamos de que la maldición viene por la acción, el pecado que cometieron. Nuevamente, no es de que Dios le falte bondad para no maldecirnos, es que siempre hay una consecuencia. Si no hay consecuencia a lo que hacemos, entonces nos descarriamos, se vuelve un desastre, y Dios es el que nos pone los límites con su justicia. En el verso 15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, este herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Y esa es la violencia, ¿no? Entonces esta desobediencia desencadena problemas para la serpiente, problemas ahora para la descendencia de la mujer, es decir, toda la humanidad. Estamos en constante lucha contra la serpiente, que es el diablo, el enemigo, y ahora tenemos una eterna lucha, bueno, no eterna, pero una lucha constante en esta vida contra el enemigo, contra Satanás. Y luego dice en el 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces viene también más aflicción para la mujer. Ya le cayó la aflicción a la serpiente, la aflicción a toda la descendencia de Adán y Eva, una guerra perpetua que va a durar toda esta vida. Y luego viene ahora una aflicción para la mujer en especial. ¿Cuál es la aflicción física más fuerte que experimenta una mujer? Son los dolores de parto. Una aflicción terrible, pero viene esa aflicción para la mujer. Yo creo que por eso tal vez en español le decimos dar a luz, ¿verdad? Porque después de la gran aflicción y tormento físico, viene esa luz, como que está en oscuridad la mujer, pero después que nace la criatura, el bebé, viene una luz. Entonces le cae esa aflicción a la mujer, y aquí entre paréntesis este versículo es muy divertido, muy curioso, muy chistoso si lo leemos en la versión Nueva Traducción Viviente. Creo que se llama Nueva Traducción Viviente. Si ustedes tienen por ahí, si tienes por ahí una traducción de la Biblia, Nueva Traducción Viviente, este versículo va a sacar te va a sacar una risa, porque es una versión que parafrasea un poco la Biblia, te escribe la Biblia en una manera más fácil de entender, y bueno, es casi una paráfrasis. O sea, no lo dice exactamente como el texto original, pero da la idea o lo frasea para que sea más interesante de entender. Entonces mira lo que dice en la nueva versión, Nueva Traducción Viviente. Luego dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Y mira esto, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Entonces vaya aflicción la que tienen las mujeres, ¿no? Una de las aflicciones, de las grandes aflicciones de las mujeres, es que al parecer desean controlar a sus maridos.
pero no pueden. Esa es parte de la aflicción que Dios puso sobre ellas. Tener un marido que no lo pueden controlar o un marido que ejerce gobierno sobre ellas. Entonces, bueno, no, si tú nunca habías leído este versículo con ese tipo de traducción, te da una idea de cuál es uno de los mayores sufrimientos de una mujer. Pero bueno, sigue repartiendo aflicciones aquí el Señor. En el verso 17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ve, por eso que después ya no tiene el hombre que sujetarse a la mujer, pero bueno, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que se te mandó diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Una de las mayores aflicciones del hombre, del varón, es trabajar y 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 no dejar de trabajar. Es una aflicción y no es de que el trabajo sea una maldición, porque desde el principio Dios le ordenó al ser humano trabajar, pero es trabajar constantemente y muchas veces no obtener los resultados que uno quiere, las cosas no salen como uno quiere. Si uno trabaja para una empresa o para un patrón, trabajar y no ser bien remunerado, o uno hace las cosas bien y lo regañan a uno, o sea, estar aguantando los regaños del jefe. Y si uno tiene una empresa que las cosas no salen mal, invierte en esto y sale todo mal, compró tal cosa, se lo robaron, etcétera. Entonces, una de las grandes aflicciones del varón y también de la mujer definitivamente, pero en especial del varón, es tener que trabajar constantemente. Y a veces la tierra ni da frutos, trabaja en cosas que ni dan frutos, proyectos que no funcionan. ¿Saben de que una vez vi una estadística que si tomamos todos los proyectos que los seres humanos hacemos en la tierra, más del 90% más del 90% de los proyectos que un ser humano emprende fracasan? Más del 90% de los proyectos que un ser humano emprende fracasan. Estos datos los pueden ver en el Instituto de Gerencia de Proyectos de Estados Unidos, y más del 90% de los proyectos que el ser humano emprende fracasan. Entonces vemos aquí que una de las aflicciones es esa: trabajar por cosas y que fracasan, no dan fruto. Es una frustración, una aflicción que el ser humano tiene que soportar. Y en el verso 18, espinos y cardos producirás y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y polvo volverás. Y lo curioso es de que le dice hasta que vuelvas a la tierra, es decir, esta aflicción va a durar toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Nuevamente, la luz eterna, la luz perpetua viene en la eternidad, no en este mundo, no en esta vida. Fíjense de que en el libro Apocalipsis se nos describe el reinado milenial de Cristo, que eso se refiere a cuando Cristo viene por segunda vez y esta vez toma el control de toda la tierra, toma el reinado de toda la tierra, y toda la tierra y todos los seres humanos son subyugados a la autoridad de Cristo en este planeta y en esta vida. Y uno diría, bueno, ya es lo ideal, ya todo se acabó. Y en efecto dice que se acaban las guerras, se acaban muchas aflicciones, terminan. Pero todavía después de todo esto se levanta una rebelión en contra de Cristo. Se levanta una rebelión en contra de Dios y vuelve a haber una última guerra antes de terminar el milenio. Y con esa guerra Cristo vence y se acaba todo este mundo y viene la eternidad. Es decir, aún con Cristo en esta tierra, en esta vida, todavía va a haber una gran guerra, una gran aflicción al final. Pero a lo que voy con esto es de que, nuevamente, aflicciones siempre van a haber, pero la gloria siempre, 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 siempre vendrá. Ahora alguien va a decir, bueno, ¿y qué gloria viene después de estas aflicciones? Bueno, si consideramos que la condenación por comer del árbol del conocimiento del bien y el mal era la muerte, y que Adán y Eva no se murieron, y que el único que se murió en toda esta historia, ¿saben quién fue el único que se murió? Un pobre cordero. Vamos a ver. ¿Qué
que solo le voy a dar el versículo, pero está en Génesis capítulo 3. Aquí está. Y en el verso 21. Sí, dice el verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Perdón, yo dije un cordero porque estoy asumiendo que posiblemente fue un cordero para hacer la figura de Cristo, que Cristo murió por nuestro pecado y nosotros somos vestidos de alguna manera con la piel de Cristo, y eso es lo que nos cubre de nuestros pecados. Entonces asumo, no lo dice aquí que son pieles de corderos, pero asumo que probablemente fueron corderos para que se cumpla con esa figura de Cristo. Pero el punto es de que les hizo túnicas de pieles. Y se hizo túnicas de pieles porque algún corderito ahí tuvo que haber muerto. Entonces se suponía que el que tenía que morir era Adán y Eva, nosotros, porque nosotros estábamos ahí, en la simiente de ellos estábamos nosotros. Y junto con ellos pecamos. Ya lo he explicado eso antes, entonces no me voy a tener que explicar por qué. Pero nosotros no estaríamos aquí el día de hoy si Adán y Eva hubieran muerto como tenían que morir. ¿Quién fue el que murió? Un pobre, no sé si fue cordero, cabrito, no sé qué fue, pero creo que fue un cordero. Un pobre corderito murió. Él fue el que llevó el castigo. Y entonces ahora Dios nos tiene, ya que no valoramos, ya que Adán y Eva junto con nosotros no valoramos la falta de aflicción, no valoramos la gloria que Dios nos había dado en el huerto del Edén, no valoramos esa gloria. Entonces ahora Dios nos trae a un mundo de aflicción y de oscuridad, para que cuando venga la gloria, la apreciemos. Para que cuando venga la gloria, la disfrutemos. Y para que cuando venga la gloria, ya no volvamos atrás. Ya no volvamos atrás. ¿Recuerdan lo que mencionamos al principio de la oferta y la demanda? Si hay mucho algo, que hay un asteroide que está repleto de oro, tanto oro que si este asteroide lo tuviéramos en la Tierra, el oro dejaría valer porque habría demasiado. Bueno, hoy en día la paz es tan escasa, la abundancia bendecida por Dios o la abundancia que tiene la bendición de Dios es tan escasa, la gloria de Dios es tan escasa que nosotros, en medio de la aflicción, lo único que deseamos es ya estar ahí en la gloria de Dios. Estar ahí en la gloria de Dios. Algunas personas, bueno, esto lo voy a dejar para el siguiente mensaje porque no quiero desviarme, pero a lo que voy es de que Dios no nos dio lo que merecíamos, que era la muerte y la ida al infierno junto con Satanás. Es más, mira, hasta Satanás salió aquí medio perdonado, porque Satanás, sabemos por lo que dice el libro de Job y por lo que dice Apocalipsis acerca del milenio, Satanás está en esta tierra ya condenado, pero con un propósito, y está libre entre comillas, porque está sujeto a Dios, pero tiene libertad para hacer daño y atacar y hacer guerra. Eso lo vemos nuevamente en el libro de Job, en toda la Biblia, pero en especial en el libro de Job y en el libro de Apocalipsis. Y tiene esa libertad de acusar a los hijos de Dios, de recorrer la tierra, de andar con cierta libertad. Pero en realidad Dios desde el principio lo hubiera podido mandar a él también al infierno, junto con nosotros. Ahí nos hubiéramos ido con Satanás al lago de fuego. Y Dios hubiera podido haber hecho una creación nueva, no es difícil para Dios. Es similar como cuando Dios le dijo a Moisés, cuando todo el pueblo de Israel pecó, y Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Ya pecaron, ya no los aguanto, los voy a destruir todo por completo, y a ti te voy a poner como líder de otro pueblo. Para Dios era sencillo levantar a otro pueblo, no era difícil. Pero ya conocemos la historia, Moisés intercede y Dios tiene esa misericordia que lo caracteriza tanto y decide abrir una manera para no destruir a los israelitas. Bueno, igual fue con toda la humanidad. Aquí, en este momento, cuando Dios vio que habían pecado, hubiera podido agarrar a Adán y Eva junto con la serpiente y vámonos al lago de fuego. Pero no, a la serpiente solo la puso en aflicción,
Adán y Eva los puso también en la aflicción, y a toda nuestra descendencia nos puso en aflicción a pelearnos con la serpiente. Pero la muerte la pagó un cordero. La muerte la pagó Cristo. Él es el que llevó esa consecuencia. Y a nosotros Dios nos trajo la aflicción para que el día que estemos en la gloria no volvamos atrás. Una vez tuve la oportunidad de dar un estudio acerca del cielo y me preguntaba una persona y me decía, cuando estemos en el cielo y ya en la eternidad, después del reinado milenial de Cristo, cuando estemos en el cielo nuevo y tierra nueva, ¿será que va a volver a haber un pecado y va a volver otra vez todo el pleito del pecado y otra vez aflicciones y todo eso? Y la realidad es que no. ¿Por qué? ¿Por qué todos los que están en el cielo, por qué todos los que llegan al cielo, incluyendo a Cristo, han sido afligidos en esta tierra? ¿Por qué? Para que ya no volvamos atrás. Ya hemos experimentado el pecado, las consecuencias del pecado y las aflicciones que vienen por el pecado. Y si una vida no nos basta para ser afligido lo suficiente y para renunciar al pecado y para aborrecer el pecado y para aborrecer esta vida y el tipo de vida que tenemos por causa de nuestro pecado, si eso no es suficiente, entonces tenemos que ir todavía al infierno. Pero gracias a Dios, Él nos hace pasar por esta aflicción para que tengamos una gloria perpetua, una luz perpetua, una luz perpetua. Y con esto sí ya termino, ahorita. En Génesis, vamos a ver, versículo 25. Solo para que sigamos viendo el patrón. O sea, lo que yo quiero es que tú lo tengas claro y que te quede bien cimentado, que desde el origen esto está claramente planteado. Después de que nuevamente el ser humano sigue pecando más, Caín mata a su hermano Abel, el primer asesinato. Caín mata a Abel. Abel es afligido Caín es maldito por haber hecho eso y lleva una aflicción perpetua y perenne. Hasta él mismo dice, grande es mi castigo para ser soportado. Es decir, o sea, Caín no iba a poder soportar toda una vida con la aflicción que le esperaba de por vida y en la eternidad, porque no se arrepintió. Por cierto, si uno no se arrepiente, es que la clave aquí también es arrepentirse. La aflicción, si tú la usas para reflexionar y para arrepentirte y para cambiar tu dirección, entonces te va a llevar a la gloria. Pero no solo los cristianos sufren aflicción, todo ser humano sufre aflicción. La diferencia es que el que teme a Dios y el que ama a Dios, su aflicción le va a llevar a la gloria de Dios. Pero para el que no teme a Dios y no ama a Dios, su aflicción solo se va a agravar en el infierno. Es más, es por eso que en algunas partes de la Biblia, en especial en los Salmos, se habla, y en el libro de Job también, se habla de que el impío o el malvado no se le ve sufrir mucho en esta vida. No sufre mucho. Es más, en uno de los salmos de Asaf se nos dice que el impío prospera. En el libro de Proverbios se nos dice que no envidiemos al impío en su prosperidad. ¿Y por qué el impío puede ser que prospere y de hecho el impío tenga poca aflicción? Incluso a veces casi nada de aflicción. Es quizás porque ya ha tomado la decisión en su corazón de rechazar a Dios por completo y su destino hacia el infierno ha sido definido por su voluntad. Entonces, de alguna manera Dios es tan misericordioso que al igual que la serpiente, igual que a la serpiente no la envió al lago de fuego de inmediato, sino la envía al lago de fuego hasta el final del milenio, también así al impío Dios le permite tener sus libertades y tener su gozo, por así decirlo, porque va al lago de fuego. Entonces, por eso que al principio dije, si no estás pasando ninguna aflicción y hace mucho tiempo que no tienes ninguna aflicción, pregúntale a Dios qué está pasando, porque no sea que haya algo de lo que no te está arrepintiendo
quizás algo de lo que no quieres deshacerte, y pues Dios dijo, bueno, pues ya no le traigo aflicción si no quiere componerse. Entonces, pero después de todo esto que pasa con Caín, después vemos los descendientes de Caín siguen pecando más y más y matan gente y hacen una cantidad de cosas horribles. Después de todo este muy oscuro pasaje en Génesis 4, de mucha tiniebla y oscuridad, dicen en el verso 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y dice en el verso 26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, después de describirnos la oscuridad de Caín en el capítulo 4, la oscuridad de la descendencia de Caín, Dios después nos muestra que en medio de esa oscuridad también había luz. También Dios proveyó una luz a través de la descendencia de Set. Y a través de esa descendencia, los hombres, los seres humanos, empezaron a invocar a Dios. Empezaron a invocar a Dios. Entonces, hay luz después de las tinieblas. Hay luz después de la aflicción y la oscuridad. Hay luz 100% garantizado. Quizás tu tiniebla te lleva hasta la muerte, pero créeme que aún después de la muerte hay luz. Para el que ama a Dios, hay luz. Siempre va a haber luz para el que ama a Dios. Está garantizado. Desde el inicio fue descrito así. Y tú lo puedes ver a lo largo de la Biblia hasta el final. Y así va a ser. Todos los días Dios nos muestra que para el que ama a Dios va a haber siempre una luz después de la oscuridad. Pero la oscuridad va a ser algo prevalente en esta vida. Así como siempre va a haber noche en esta vida, en este mundo, siempre va a haber aflicción para todos. Aflicción que nos lleva a la gloria de Dios al que ama a Dios. Y aflicción que lleva a una oscuridad perpetua para el que no ama a Dios y no se arrepiente a pesar de la aflicción. Así que, querido hermano, hermana, amigo y amiga, si Dios ha permitido aflicciones en tu vida hoy, quizás desde ayer, y las vas a ir permitiendo más adelante, es porque Él quiere prepararte para su gloria. No estamos recibiendo lo que merecemos es el lago de fuego. Pero Dios, en vez de eso, sacrificó a su propio Hijo, su Hijo unigénito, para que nosotros no muriéramos, sino que tuviéramos la oportunidad de arrepentirnos, de ser perfeccionados, de padecer por un poco de tiempo, como lo decía el apóstol Pablo, padecer un poco de tiempo y que después disfrutáramos de la gloria eterna. Créeme, si tú aún no estás harto de esta vida, si aún no estás harto de las aflicciones que estás experimentando en esta vida, entonces no estás preparado para el cielo. ¿Recuerdas cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto? El pueblo de Israel salió de Egipto, un lugar de oscuridad y un lugar donde eran muy afligidos, eran esclavos, los explotaban, etc. Y salieron de ahí y Dios lo llevó a un desierto con todas las comodidades, un desierto con sombra, con fuego, con luz, etc. Y dice que ellos extrañaban Egipto y querían regresarse a Egipto. Mira, si tú amas este mundo y amas esta vida, a tal punto que si llegaras al cielo, ¿te gustaría regresarte a esta vida? Pues no vas a entrar al cielo. Y es posible que Dios, si Dios está viendo en ti y en mí un amor hacia este mundo, puede ser que nos mande un par de aflicciones más fuertes para que aprendamos a no amar este mundo. Vamos a ver más adelante que conforme entre más somos afligidos en esta vida, más despreciamos este mundo y más deseamos la vida eterna con Dios. Más la deseamos. A veces disfrutar de esta vida nos
nos hace olvidarnos de lo que viene adelante. Este presente que vivimos no va a ser placentero, porque si se vuelve muy placentero, ya no vamos a querer movernos a lo que viene después. Entonces, Dios permitió la oscuridad y la aflicción para después llevarnos a la luz. ¿Cuándo viene la luz? Después. ¿Podemos tener luz en medio de la aflicción? Bueno, el Espíritu Santo ciertamente está con nosotros y Él es una lámpara. Él es una lámpara. La palabra de Dios es una lámpara. Tenemos lámparas en esta vida. Tenemos lámparas en medio de la aflicción. Tenemos lámparas en medio de la oscuridad de esta vida. No estamos solos, pero después de esta vida viene la luz plena, perpetua, perfecta, sin sombra. Y esa luz va a ser para siempre. Así que, hermanos, amigos, soportemos, agarrémonos del Espíritu Santo, agarrémonos de la palabra de Dios, oremos, busquemos a Dios y vamos a pasar esta oscuridad con la luz de Cristo. Y después vamos a entrar a la luz perpetua para siempre. Pero perseveremos y continuemos. Y en el próximo mensaje vamos a hablar acerca de las aflicciones como individuos, las aflicciones que cada cristiano pasa en lo individual. Así que no se lo pierdan, por favor. Mi deseo es de que, como dice el libro Proverbios, este mensaje sea cada día más claro hasta que alumbre como el sol del mediodía. Amén. Oremos y con eso nos despedimos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por permitirnos escuchar la verdad de tu voz, de tu palabra, de tu corazón. Señor, te pedimos que nos ayudes a atravesar las tinieblas con la luz de tu Espíritu Santo, la luz de tu palabra, la luz que viene de ti, Señor. Ayúdanos a atravesar. Tú nos has dado señales que nos traen ánimo, el día y la noche, las maldiciones que hemos sufrido, pero las victorias que vienen también. Sí, Señor, hay una aflicción, pero también está la muerte de Cristo. Nosotros estábamos condenados a la muerte, pero tú has muerto por nosotros y nos has dado la oportunidad de experimentar la luz. Señor, danos fuerzas para seguir, que no nos desanimemos, que no claudiquemos, que no abandonemos la fe que tú nos has dado, la fe preciosa de que viene la luz, viene la gloria, viene el esplendor perpetuo después de un tiempo de padecimiento en esta vida. Después de un corto tiempo de oscuridad, viene la luz del lucero de la mañana, la luz de Cristo. Te damos gracias, 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 gracias por la oportunidad que nos das de recibir tu gloria después de un poco de padecimiento y de un poco de aflicción. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo y bendice a los que escuchamos este mensaje. Amén y amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.